Vale. Bueno, buenas tardes. Ya. Una última mesa un tanto rápida. No os va a ser como las anteriores. Yo estoy un poco apurado porque mi moderador me ha dicho que yo era el director. Yo no, estoy en la dirección, pero a las órdenes de la directora general, que está por allí. Entonces, mi moderador de antes incluso es un patrono de mi fundación, o sea que estoy también a sus órdenes. Y aquí me han plantado con 3 patronos más. O sea, yo soy el último mono en estas circunstancias, ¿no? Y he tomado unas notas que no les voy a desarrollar, no se preocupen, simplemente de cuestiones que se han tratado aquí. Y me gustaría citarlas. Las voy a exponer rápidamente y luego cada uno de mis compañeros de mesa tendrá 5 minutos, Emilio, para despedirse. Bueno, se ha tratado y se han mencionado muchas cosas. Una de ellas, que esto es una cuestión de derechos humanos. La Convención es una cuestión de derechos humanos. Los derechos humanos se informan en nuestra Constitución y, por lo tanto, las leyes que desarrollan nuestra Constitución. Además, es un tratado internacional que, una vez ratificado, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. A partir de la Convención, lo que se ha hecho en la Ley 821 es un desarrollo en el derecho privado de la Convención. Falta el desarrollo en otras ramas del derecho que aquí se han puesto sobre la mesa, que están ocasionando problemas ya. Y el derecho privado que se ha tocado en la Convención es el derecho privado común. Faltan el desarrollo de las combinaciones especiales, derechos especiales o forales dentro del marco de sus competencias que hay que hacer. Serán enriquecedoras las figuras propias de estos derechos. Se ha ido de Aragón, se ha ido de Cataluña, serán enriquecedoras, pero todas deben modificarse, adaptarse a lo que establece la Convención. Eso por un lado. Por otro lado, hay que recordar el valor de las personas con discapacidad en la sociedad. O sea, el derecho privado se refiere a las personas. Y esto es una normativa que tiene que tenerlas muy en cuenta. Los derechos de las personas. Hay normas de protección patrimonial como derivadas de las anteriores. Se ha hecho mucho hincapié en la formación. Más que la formación, en la falta de formación. Las entidades, corporaciones están en marcha, el Consejo del Poder Judicial, el notariado, abogados, también los cuerpos de la Administración del Estado, pero la formación debe extenderse primero en las oficinas públicas, en todos estos servicios, no solamente al jefe, juez, notario, el jefe de la oficina, sino debe incluir a todos los que están allí, a todos los que tengan trato con el cliente, usuario, justiciable o como se le llame, desde que lleguen a la recepción. Deben tener formación, al menos básica, en las nuevas figuras, que es una guarda de hecho, que más o menos puede hacer el guardador hecho, y también de accesibilidad cognitiva, o sea, cómo dirigirse a la persona, que tiene que dirigirse a la persona y no al acompañante. Por ejemplo, cómo establecer comunicación con él. Es decir, no es suficiente que los jueces formen a los jueces,
que el notariado forme a los notarios, sino que debe extenderse a todas las personas que tienen relación con un usuario. Y fuera de la administración pública se han generado muchos problemas en la banca. Debe extenderse la formación no solamente a los asesores jurídicos, no visibles nunca, sino también a los de la ventanilla y a los que programan los ordenadores que van a ser la interfaz con el usuario, con la persona con discapacidad. Se ha recalcado también obstáculos, por un lado, problemas en los juzgados, algunos derivados de problemas de formación, otros simplemente de la avalancha de revisiones que se les ha plantado. Y, por último, no podemos olvidar las consecuencias de la no aplicación de la Convención a las normas no civiles. Todo lo que se ha oído de problemas tributarios, de problemas de seguridad social, de problemas laborales. Simplemente los dejo apuntado, ya habéis oído las intervenciones, que son mucho más extensas e enriquecedoras de lo que pueda decir yo. Y ahora les voy a ceder la palabra a los tres patronos que tengo aquí. Concurre otra asociación que les unifica, que es que los tres tienen un amplio bagaje en el órgano legislativo, un montón de legislaturas. Y por lo menos Emilio Lavarría y Francisco Bayó, una amistad que trabajaron aquí trabajando en discapacidad. Y Álvaro también. ¿Estabas en la comisión de discapacidad? Pues, bueno, esto es en la comisión. Este también. También. Vamos, que llevan años tratando de esta materia conjuntamente. Así que, en primer lugar, Emilio. Gracias, Manolo. Brevemente. Brevemente, ya me has dicho 3 veces brevemente, ya sí. Creo que tengo la capacidad de comprensión, a pesar de Italo Calvino, al ser un concepto metajurídico el que estás utilizando, lo ha podido interiorizar. Pues brevemente, si Manolo es el último mono, yo tendría que buscar el esquema del mundo animal, algo de inferior entidad ontológica, no sé, puedo ser un gusano, alguna cosa de estas dentro de esta fundación. Pero bueno, la verdad que es una broma porque todos trabajamos como los 3 mosqueteros, con la directora al frente, pero todos a una y todos juntos, en buena coordinación y concordancia, incluso en lo personal. Se han hablado de muchos temas, se han comentado, yo no estoy dotado por la providencia de ningún tipo de capacidad de síntesis, a pesar de ese valor de ser austeros en la palabra que se nos atribuye a los vascos. Yo antropológicamente me encargo de destruirlo, refutarlo siempre, pero entre los temas que se han comentado, yo recuerdo las palabras del presidente de esta institución, del presidente del Senado, en el acto de inauguración, citando curiosamente a Karl Popper, además, que es un filósofo conservador, pero bueno, en fin. Es un hombre que especuló con brillantez, Karl Popper, sobre el principio de igualdad ante la ley. Y estamos hablando también del principio de igualdad ante la ley de las personas discapacitadas en relación al resto de la ciudadanía. Y esto es el gran paradigma, aunque hayamos gastado esta expresión, el elemento sistémico que incorpora metaculturalmente esta nueva ley. Comentó también que este nuevo paradigma, esta ley,
exige que aquellas, si uno entiende que el Estado es multinacional, aquellas naciones, si entiende que es un Estado autonómico, aquellas autonomías tienen un código civil propio, que no es lo mismo tener un código civil propio que el derecho foral, son cuestiones conceptualmente diferentes. Tienen que realizar una adaptación a los requerimientos de esta ley y quizás no por reprocharle nada al excelentísimo señor presidente de esta Cámara, ni refutar su argumentación, pero sí decirle que no sería malo también que el legislador estatal analizara el ajuste de las leyes en trámite y las que se están aprobando en los últimos años a los requerimientos de la Ley 8/2021. Y se ha citado en ejemplo en el último debate, que ha sido personas con ponentes brillantísimos, todos ellos. La nueva reforma de pensiones, que en este momento todavía no llega al Pacto de Toledo, está todavía en las mesas de diálogo social. Ya la innovación de la incapacidad del 65% se va a vincular, por ejemplo, solo a la curatela representativa. Se olvida el legislador, no sabemos por qué razón, razones esotéricas absolutamente, que no son un lenguaje normativizado tampoco, de las demás fórmulas o mecanismos de protección o de igualación de derechos que prevé la Ley 8/21. Además, exige una serie de actuaciones administrativas de institutos autonómicos o estatales que provean a la declaración de... Dice nada menos la ley, se atreven a decir, que de la incapacitación. Vamos a ver, ya cuando se manejan los conceptos jurídicos de forma absolutamente contradictoria con la esencia, con el contenido material, con el contenido del preámbulo y con el contenido normativo de la Ley 8/21, el legislador algo está haciendo mal. Además, vinculándolo a actuaciones de carácter administrativo, como si no hubiera medidas de apoyo voluntario, como si no hubiera actuaciones notariales, como si no hubiera otros actores que pueden también proveer a medidas diferentes a la curatela representativa, que no sé por qué, ni por qué la Unión Europea ha validado esta propuesta de reforma del sistema de pensiones, que yo la conozco porque, bueno, he trabajado siempre en el Pacto de Toledo y me ha llegado ya los 4 documentos, no es un documento, son 4 documentos de este volumen, lo que se regula en esa materia, que no voy a glosar más para no crear ningún tipo de depresión a los que no están jubilados todavía. Al margen de esta circunstancia también se ha comentado que existen no un código civil, hay códigos civiles en Euskadi, en Aragón, Cataluña, en países, no sé si se puede hablar de plurinacionalidad, de Estado autonómico, pero existen códigos civiles que proveen de iniciativas que se ajustan tanto a la realidad de los territorios en los que están vigentes. Yo, por poner un ejemplo rápido, y no espero, tú me vas avisando, Manolo, si me estoy pasando ya en el tiempo. Yo me acuerdo que el Código Civil, las normas civiles vascas, no eran cualquier cosa, se aprobaban históricamente en la época de las compilaciones y en la época anterior a las compilaciones en las juntas generales, bajo el árbol de Guernica, se refrendaban bajo el árbol de Guernica, mediante un llamamiento a través de ese instrumento que se conoce como chalaparta, que son esos palos con los que se golpea desde los montes bocineros, que era una forma, porque no había teléfonos móviles en aquella época, obviamente, se llamaba a los junteros acudían, además con personas que tenían intereses específicos que invocar ante las juntas generales y se aprobaban esas normas que luego dieron lugar al actual Código Civil vasco. A otras personas a través de esa institución que se llama Norbait Pertsona Batzuek. Bueno, te quiero decir que no son normas cualesquiera y son normas que tienen, como decía Andrés Urrutia, elementos exportables perfectamente. También el aragonés, también el catalán, en materia de fideicomiso, por ejemplo, en la materia de juntas familiares, en otras materias que han sido englosadas por otras personas que no me han precedido en el uso de la palabra. Esa perspectiva me parece muy importante. Me preocupan cuando se ha denunciado los efectos refractarios que están produciendo por la Hacienda. No hay una Hacienda tributaria en el Estado español, hay 3. Está la Hacienda tributaria española, está la Hacienda tributaria foral navarra, a través de la Ley del Concierto Económico, y está la Hacienda tributaria de Euskadi, de la Comunidad del País Vasco, a través del Concierto Económico, con competencias legislativas en materia de IRPF totales, por ejemplo. Pues si las
Hacienda se están provocando efectos refractarios en la aplicación de las medidas. Ya no, ¿qué no hablar de la banca? Aquí nadie ha querido hablar mal de la banca. Yo no puedo, en lo que nos concierne, hablar bien de la banca, sobre todo cuando la banca, no sé por qué procedimientos, o se entera o tiene conocimiento de que hay revisiones no realizadas y seguramente sin ningún tipo de legitimación legal de ninguna naturaleza, mediante un acto manifiestamente arbitrario, se dedican a impedir que pueda gestionar sus fondos una persona discapacitada. Bueno, es que estas cuestiones abren las carnes. Y al margen de estos elementos refractarios y de estas cuestiones que han sido muy interesantes, ha pivotado y gravitado todo el tiempo la falta de medios materiales. Efectivamente, esta ley careció cuando se aprobó de memoria económica, seguramente porque el legislador tuvo cierto horror vacui cuando veía que la memoria económica iba a tener unas dimensiones mucho más allá de las capacidades presupuestarias. ¿Por qué es tan transversal esta ley? Es tan multidisciplinar, es tan sistémica en definitiva, que todo lo que podamos ir mejorando poco a poco. Yo colaboro con un grupo parlamentario, he pertenecido 26 años a un grupo parlamentario. Todo lo que podamos hacer por mejorar las medidas económicas que son indispensables para lograr algo tan elemental, tan requerido, tan ontológicamente inspirador de la propia Convención de las Naciones Unidas aprobada en Nueva York, todo lo que se pueda conseguir en este ámbito va a ser, si no suficiente, va a ser desde luego en todo caso sí necesario. Se trata de intentar optimizar todas las posibilidades de actuación para lograr algo tan fácil y tan difícil a la vez como la igualdad de oportunidades, la igualdad ante la ley de las personas con discapacidad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. El siguiente es también para es diputado, Álvaro Cuesta, cuando quieras. Bien, pues muchas gracias. Yo quiero agradecer primero la condición de patrono de la Fundación Equitas desde hace varios años, la oportunidad que me ha dado además de trabajar. Antes tuve una dedicación también parlamentaria y actualmente pues soy miembro del Consejo General del Poder Judicial, de la Comisión Permanente. Estoy ahora cumpliendo el 10º año, es decir, el segundo mandato, aunque la ley prohíbe el segundo mandato, pero en la práctica como no nos han renovado, hay quien dice que es que nos han renovado la confianza, pero en fin, es una gravísima irresponsabilidad, fuera de humores y de anécdotas. La situación que estamos viviendo sí es una gravísima irresponsabilidad de quienes tienen la obligación de cumplir con la Constitución, sobre todo cuando un órgano constitucional tiene definido por la propia Constitución un término de vigencia, un término de mandato preclaro, de cese y de renovación. La no renovación es tanto como suspender la aprobación, la aplicación y el funcionamiento de la Constitución. Y eso solo lo pueden hacer países que inspiren una cierta sospecha de democracias fallidas. Yo no quiero decir que España sea una democracia fallida, pero con esta prórroga indeseada e injustificada desde el punto de vista constitucional, estamos arrojando sombras de sospecha sobre nuestra credibilidad. Yo aprovecho este encuentro hoy para hacer esa primera declaración de intenciones porque los miembros del Consejo General del Poder Judicial estamos muy preocupados por la situación que vivimos. En segundo lugar, dicho esto, no estamos haciendo dejación de nuestras funciones y, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con nuestras funciones lo estamos ejecutando con dedicación. Y uno de los temas que recoge mayor dedicación y preocupación, y quiero aprovechar sintéticamente para dejarlo claro, es nuestro compromiso con
esta nueva dimensión del derecho o del principio de igualdad de las personas, de la nueva dimensión que suponen los derechos humanos de las personas con discapacidad. Esto es un compromiso que se viene realizando como institución y a través también del Foro de Justicia y de Capacidad, el Foro Social, con todas las organizaciones. Yo hoy quiero también ratificar el compromiso del Consejo y el compromiso del Foro. Ayer estuvo también mi compañero Juan Manuel Fernández Martínez y yo comparto las afirmaciones que ha hecho y el compromiso que tenemos con el impulso de algo que provoca una cierta sensación agridulce, pero que debemos de festejar con todo el optimismo. A mí me parece que uno de los acontecimientos más importantes de la democracia española fue aprobar la Ley 821. Y además, la Ley 821 es fruto, como es fruto la Convención de Nueva York, de una corriente social de muchos protagonistas. Y entre esos protagonistas están ustedes, porque son miembros de organizaciones que desde antes de la propia Convención estaban ahí impulsando esos contenidos, esas corrientes que se convirtieron luego en convenios, en mandatos, en principios, en desarrollos y también en ley. Yo siempre me pongo en valor algo muy importante de la Ley 821, que se vio, por ejemplo, en los debates parlamentarios cuando se aprobó definitivamente en el mes de mayo de 2021. Más de 280 votos a favor en un Parlamento fragmentado, un Parlamento con muchísimos grupos que ya no es el Parlamento bipartidista, más de 280 votos, porque el legislador no tuvo más remedio que convertir en ley lo que era un impulso y un gran acuerdo previo social, el de las organizaciones del tercer sector, el de tantas y tantas personas que han trabajado en esta línea. Yo, por lo tanto, esa sensación de puesta en valor de la importancia de esa reforma, quiero, en un día como hoy, donde hemos analizado, tanto ayer como hoy, muchos de los aspectos de la ley, de las carencias, de las necesidades de desarrollo, yo creo que es importante poner en valor también ese nivel de impulso y sacar una enseñanza. La enseñanza es que manteniendo el acuerdo social, manteniendo ese empuje, se puede influir muy fuertemente, seremos un grandísimo lobby para que el legislador pueda completar una tarea que necesita ser completada, como se ponía de manifiesto en las mesas tanto de ayer como de hoy y sobre todo en la última mesa de hoy. Yo, como miembro además del Consejo General del Poder Judicial, quiero decirles, del órgano de gobierno del Poder Judicial, quiero decirles que tenemos una especial también perspectiva y preocupación. Estamos absolutamente de acuerdo, y lo voy a decir ya muy telegráficamente, con algunas de las conclusiones que me parece importante seguir remarcando. La mentalización, la pedagogía, la formación. Ayer la que fue fiscal general del Estado hablaba de formación, formación y formación. Es decir, la formación especializada es fundamental y es un compromiso nuestro también. Nosotros estamos impulsando múltiples actividades, algunas en combinación con Équitas y aprovechando además el gran caudal de conocimiento que aporta Almudena, que dirige uno de los cursos que tenemos. Tenemos otras iniciativas, no solamente que se circunscriben a la burbuja corporativa judicial, sino que entran en la forma de seminarios, grupos de trabajo, encuentros, intercambio de experiencias, etcétera. Pues bien, la formación es uno de los compromisos. Este año tenemos más de 8 cursos en formación continua, también en la formación inicial de los nuevos jueces, y el próximo 27, me parece, y 28 de marzo, que nos dirige Almudena, un éxito de actividad formativa, porque es presencial,
pero también es online, de manera que en estos momentos va a afectar a más de 140 magistradas y magistrados o juezas y jueces de España, unidas a otras iniciativas también sobre la aplicación de la Ley 821, aspectos prácticos, o otros seminarios y encuentros sobre ajustes procedimentales en el proceso de las personas con discapacidad, etc. Una segunda cuestión que nos parece muy importante es efectivamente lo que se ha venido a llamar la necesidad de los ajustes procesales de la ley, de la regulación de elementos tan básicos como el facilitador, que hagan útil, que hagan posible la comunicación, que hagan accesible todo lo que implica la aplicación también desde la perspectiva procesal de la Ley 821. El seguimiento del impacto legislativo es el seguimiento del impacto procesal, el seguimiento y la necesidad de poner en marcha medidas económicas, porque la ley carecía de una buena memoria económica, y el seguimiento del impacto legislativo requiere también hacer un buen diagnóstico y un elenco de medidas en apoyo económico para su desarrollo, y aquí se pusieron en manifiesto algunas de ellas. Hace falta también un desarrollo legislativo. Yo quisiera centrarme, y ayer se hablaba también de la necesidad de refuerzos, de más medios, de más refuerzos. Yo, en este sentido, quisiera trasladarle el compromiso dentro de lo que es un trabajo muy difícil, que es convertir en realidad el mandato de la disposición transitoria quinta de la ley, que es el tema de las revisiones. Es un compromiso de la carrera judicial donde hay un gran empeño. Y hemos adoptado algunas iniciativas de importancia, detectando sobre todo la necesidad de refuerzo y de especialización en determinados órganos jurisdiccionales que tienen competencia exclusiva y excluyente en materia de capacidad, o que tienen competencia en materia de familia y capacidad, o que tienen competencia exclusiva y no excluyente en materia de capacidad, pero todos ellos, además, con un horizonte cuantificado de más de 400 causas pendientes de revisión cada uno. Sobre ese escenario hemos aprobado en el año 2022 un acuerdo con el Ministerio de Justicia. Fue fruto, además, de un trabajo de una comisión, de un órgano de relación que se llama Comisión Mixta, en la que estamos integrados Fiscalía General del Estado, Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, para estudiar necesidades permanentes, ¿no? Y en este sentido hemos tomado algunas decisiones y, bueno, el año 22 pusimos en marcha un plan que afectó inicialmente a 23 órganos jurisdiccionales. Este año ya le hemos planteado también un nuevo plan que estamos negociando, que afectaría a 48 órganos jurisdiccionales, de los que tienen más de 400 posibles causas de revisión, lo cual implicaría un importante adelanto en esta materia. Pero esto está en objeto de negociación, pero es un compromiso, y ese empeño lo tenemos muy definido, muy ratificado, y a lo largo de este mes espero que se ultime ese proceso negociador y que no se frustre. También hemos llamado la atención a otro tema muy importante, que es el tema de la rehabilitación de los edificios judiciales, de la accesibilidad. Hay fondos europeos y hay 60 millones para un plan de justicia 2030 de fondos europeos para atender a las necesidades de accesibilidad de edificios y de sedes judiciales, que queremos que en su administración se cuente con el tercer sector. Incluso ha habido hasta un plan o un mapa elaborado
por el tercer sector, por la Fundación 11, por CERMI, por Equitas. Efectivamente, me hacen alusión. Y ya dos últimas cuestiones, porque hay muchos más déficits, pero me interesaba en todo caso anunciar algunos de los compromisos que tenemos. Creo que es fundamental también impulsar. Está previsto en marcos normativos, está previsto en la ley, en este caso la orgánica 821, en la disposición final 20ª, la especialización de los juzgados, familia, infancia, capacidad, que está previsto en la ley orgánica 821, está previsto en la ley de eficiencia organizativa que contempla las secciones de familia, infancia y capacidad en los tribunales de instancia, y que yo llamo la atención por el cierto retraso parlamentario, aunque ya finalizaron los plazos de enmienda, está en comisión, las previsiones es que se aprueben antes del mes de junio, pero urge esa especialización en materia de familia, capacidad e infancia, porque es la garantía de que no haya también una justicia a dos velocidades. Y finalmente, una última alusión a un tema que me parece importante, y es el de la reforma constitucional. Es verdad que con el Convenio de Nueva York y con los marcos normativos podríamos ya prescindir de una nueva redacción del 49, dicen algunos tratadistas. Hombre, yo creo que es importante constitucionalizar una trayectoria, una práctica, lo que antes denominaba el gran acuerdo y corriente social en esta materia, y creo que es fundamental impulsar también un gran consenso que existe. Parece que los dos grandes partidos han anunciado además que van de nuevo a explorar las posibilidades para aprobarlo. La nueva redacción del 49 sería un buen instrumento para anclar en él también las importantes reformas y compromisos. Ese sería un instrumento y un programa a futuro. Y finalmente, simplemente quiero decirles a todas y todos ustedes, gracias por estar ahí. Sin ustedes no sería posible ni estos pasos, ni serían posible tener sueños y convertir en realidad las utopías. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Y finalmente, Francisco Bañó, Paco Bañó, también nos presenta sus conclusiones o ideas. Pues muchas gracias. Brevemente, ya por la hora que es, perdón. En primer lugar, agradecer y felicitar. Pues agradecer y felicitar a organizaciones como Fundación Equitas, CERMI, 11, pues por apostar, por empujar y por perseverar en que se lleve a cabo esta ley. Por supuesto, también felicitar a los políticos por ponerse de acuerdo, por llegar a acuerdos para que se lleve a cabo, que se ponga en marcha, y felicitar al sector de la discapacidad por el avance que ha supuesto. Si ya fue un hito en el año 1982, la LISMI, yo creo que desde la Convención de Naciones Unidas en favor de las personas con discapacidad hay un antes y un después en el mundo de la discapacidad. Y en el año 2006 fue cuando se puso en marcha, pero en España la suscribió, la ratificó en el 2008. Y desde entonces había que hacer una adecuación del ordenamiento jurídico español. Han pasado 13 años, parece que fue ayer, pero han pasado 13 años hasta que por fin se ha cerrado el círculo. Con la Ley 8 del 2021 se ha cerrado el círculo. El cerrar el círculo ha significado, bueno, después de muchas batallas, porque hubo un tiempo en que hasta se enquistó el artículo 12 de la Convención, pero por fin se ha cerrado y ya podemos decir que hay un antes y un después de la ley de la discapacidad en cuanto a la ley. Se sustituye, después de esta ley, por fin se consiguen varias cosas. Primero, se evita ya la muerte civil de la que se hablaba. Se sustituye la tutela por los apoyos y se lleva a cabo algo también muy manido, que es la confección del traje a medida para cada persona, ¿no? Y como dice mi admirado profesor Gonzalo López de Bry, las personas con discapacidad pasamos, y me incorporo, de ser objeto a ser sujetos, ¿no? Esto ha sido
un hito importante porque formaba parte de los derechos, pero había que materializarlo en una ley. Y ahora solamente queda, los que somos optimistas lo vemos con entusiasmo y optimismo, queda el desarrollo, el ajustar, el que esos reglamentos vayan resolviendo situaciones concretas, pero insisto que los optimistas pues no nos queda más remedio que ver la botella medio llena porque vamos por muy buen camino. Me acuerdo de una frase de alguien que me vio sentado una vez en un sofá en lugar de mi silla de ruedas, dice, sí, parece normal, bueno, por este paso yo creo que vamos a parecer normales. Pues nada más, muchas gracias a todos por venir. Quería ser breve para darnos tiempo a comer por la hora que si no se nos junta con la cena. Muchas gracias a todos. Y traslado la palabra a la directora general de Equitas para que cierre el acto. Muchas gracias, Manuel. Le he cedido a Gregorio el espacio, pero Gregorio no ha querido subir. Es el momento de los agradecimientos. En primer lugar, a los organizadores, Cermi, Pilar, Gregorio, Óscar, Luis, que estaba ayer. Gracias. Gracias por vuestro trabajo, gracias por vuestro liderazgo político, gracias por vuestro sí a esta alianza que creo que va a ser provechosa para las personas. Gracias a la Fundación 11, Miguel Ángel Cabra de Luna y todos los que están detrás, Rafael de Lorenzo, que ha estado hoy. Gracias también por ese sí, por su trabajo, por su no dejar de estar al lado de la persona. Gracias a los colaboradores, la Asociación Liber y la Fundación y Plena Inclusión, a todos los CERMIs que han estado autonómicos. Liber y Plena Inclusión, gracias porque están en primera línea de batalla. Personalizo en Torcuato y en Inés, porque es importante. No sé si saben que para el desarrollo de todas de esta jornada llevamos reuniéndonos telemáticamente de forma semanal durante varios meses. Gracias a todos y cada uno de los ponentes. Veo aquí algunos, no voy a nombrarlos a todos porque nos quedamos sin comer, pero todos y cada uno de ellos, gracias. Gracias a Alberto Reyero y a Esther Ruiz, porque también en esas reuniones semanales habéis estado codo con nosotros trabajando, intentando obtener esa forma de actuación de incidencia que es necesaria y que lidera, como es lógico, en esa incidencia política el CERMI. Gracias a todo el equipo humano que está detrás. Tengo que personalizar mi querido Paco González, mi querida Macarena, Fátima, que está por allí, de prensa, todos los equipos de prensa de las diferentes instituciones. Gracias, Juan Badía, y gracias, Patricia. Gracias al Senado, porque nos ha recibido en su casa, estamos en la otra Cámara. Gracias por su hospitalidad, gracias al presidente del Senado por dar la importancia a estas jornadas con la inauguración. Creo que es muy importante y hablar de esa igualdad de condiciones en el ejercicio de la capacidad jurídica. Y me despido con una reflexión y una esperanza. Si pudo haber consenso, porque la persona está por encima de cualquier ideología, tengo que personalizar, quizás me confundan algún nombre, pero tengo que personalizar creo que es Miguel Ángel, el portavoz del Grupo Socialista, mi querida María Jesús Moro, que la considero madre de esta ley en todos sus aspectos también, mi querido Miquel Legarda, del Partido Nacionalista Vasco, me sale Carles Campuzano, de su época del ámbito, creo, no, es otra persona, pero voy a personalizar en todos y cada uno de ellos, todos y cada uno de los grupos parlamentarios, desde el primero hasta el último, cedieron sus ideologías en favor de la persona. Con lo cual, la creación de esta alianza en favor de la persona, que es lo único que mueve el motor de este cambio, creo que dará sus frutos y tenemos motivos para la esperanza. No dejaremos de trabajar en favor de la igualdad de condiciones de las personas con discapacidad. Cada uno desde su sitio, pero todos en conjunto. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros que estáis aquí y a todos de los que están online. ¿Qué me dice Emilio? Sí. Falta un agradecimiento que es a Miriam, secretaria de uno de los grupos parlamentarios, sin cuyo trabajo ímprobo
no se hubiesen podido realizar estas jornadas. Y veo que está allí la alcaldesa de Baracaldo, a la que quiero felicitar, porque Baracaldo es un municipio multipremiado por la Unión Europea por su trabajo en el ámbito de la discapacidad. En todo caso, bueno, este es un trabajo de todos, como bien ha dicho Mara. Y si a alguien no hemos nombrado, que no se siente ofendido, que se debe a mi falta de memoria. Muchísimas gracias a todos.